Hola mis amados hermanos, los saludo a cada uno de ustedes en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, hermanos. Hermanos, hoy les traigo un tema muy interesante del cual yo quiero que ustedes sepan para que puedan defenderse de los ataques del enemigo, hermanos. Amén. El tema de hoy día es la armadura de Dios. La armadura de Dios. Hermanos, tú sabes que esta guerra es espiritual. Amén. Dice la palabra en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, hermanos. Quiere decir, hermanos, que tu guerra es con los demonios, mi guerra es con los demonios. ¿Y cómo tú puedes vencer a esos demonios? Con la armadura de Dios. Amén. Tú puedes derrotarlos con la armadura de Dios, hermanos. Entonces, lo que les digo, hermanos, es que se vistan de la armadura de Dios. ¿Cuáles son la armadura de Dios? El yelmo de la salvación, el escudo de la fe, los lomos con la verdad, con la coraza de justicia, la espada que es la palabra y el calzado que es el evangelio. Pero hermanos, ¿cómo vas a utilizar esas armas? Hermanos, cada día a ti como cristiano que eres, te hacen brujería. Todos los días a ti te hacen brujería. Quizás cada 2 días, cada día, cada 3 días te hacen brujería. Aunque no lo sepas, pero te hacen brujería. Los enemigos principales del cristiano son los brujos, que el demonio les manda para que acaben con los cristianos. Me acuerdo en un video que he visto que los brujos hacen, hacen ayuno para derrotar a los cristianos. Los brujos ayunan para que no haya evangelización, para que ese día llueva, ese día cierren el local, para que ese día el alcalde no permita que haya evangelización en el parque, en las canchas de fútbol y todo eso. Hermanos, entonces, antes de hacer algo tú que vas a hacer algo como cristiano, vas a predicar, siempre ora antes. Ora antes y destruye las ataduras del enemigo, hermanos. Como te digo, todos los días te hacen brujería. Entonces tú tienes que orar deshaciendo esa brujería. Tienes que orar para que esa brujería se deshaga, hermanos. Como, por ejemplo, atar toda brujería y echarlo fuera al infierno, hermanos. Y así te vas a hacer libre de la atadura la atadura del enemigo, hermanos. Amén. Tú tienes, hermanos, que vestirte de toda la armadura, hermanos. No puedes estar siendo flojo. A veces tú te quedas dormido, a veces no vas a la iglesia, a veces no oras, a veces no predicas, a veces no ayunas. Eso está mal, hermano. Eso está mal. Tú debes hacer vigilia, oraciones, ayunos, predicar la palabra, dar tu diezmo y ofrenda, escudriñar la palabra de Dios, hacer vigilias, hermanos. No puedes quedarte ocioso, hermanos. Recuerda las vírgenes prudentes e insensatas. 5 vírgenes eran prudentes, que tenían su aceite lleno de sus lámparas, y las otras vírgenes eran insensatas, que tenían sus lámparas sin aceite, estaban apagadas, hermanos. Y tú tienes que estar preparado, hermanos, para la guerra. Dice la palabra que este género no sale con ayuno y oración. Entonces tú tienes que hacer ayunos, tienes que hacer oraciones para que cuando tú ores por una persona, esté, la persona sea liberada, sea cambiada, sea sanada, hermanos. Yo me acuerdo que también he escuchado de una persona decir, cuando yo oro por una persona, me cargo, me duele la cabeza, siento mareos, da náusea, me duele la espalda. Eso es porque estás mal ante Dios. Eso es porque estás mal ante Dios. Eh, los demonios de esa persona se han pasado a ti, hermanos, porque no estás bien ante Dios, porque no ayunas, no vigilas, que estás juzgando, estás condenando, hablando mal de algún hermano o hermana, orando mal de repente también. Y es por eso que te pasan esos demonios. Pero cuando estás bien con Dios no te pasa nada. Tú oras por la persona es liberada, cambiada y sanada, hermanos. Amén. Particularmente a mí nunca me ha pasado eso, nunca que he orado por muchas personas, nunca me ha dolido la pierna, no me ha dolido nada, porque uno está bien ante Dios, hermanos, hay que estar bien ante Dios, esforzándose, clamando, viviendo, humillándose ante Dios para que Dios haga la obra, hermanos. Amén. La armadura de Dios, hermanos, por ejemplo, dice la coraza de la justicia. ¿Qué cosa es ser justo, hermanos? Por ejemplo, en tu trabajo, tú vendes, no robes peso, no robes peso cuando tú vendes productos.
Cuando trabajas, si tú pagas a los trabajadores, sé justo con el pago, no pagues de menos, hermanos, paga el pago justo. Tú haces alguna cosa con alguna persona, sé justo siempre, sé justo, no seas mentiroso, no seas ladrón, no seas mentiroso, tiene que ser justo, hermanos. La persona justa siempre es de Dios, hermanos, amén. Dice, ceñidos los lomos con la verdad. Quiere decir que tú siempre vas a hablar con la verdad, hermanos, siempre vas a hablar con la verdad. Te preguntan algo, tú respondes con la verdad, no mientes. Hiciste algo, dices la verdad. Cuando hablas con alguien, dices la verdad. Eso es parte de la armadura de Dios, hermanos. Amén. Eso quiere decir que es parte de la armadura de Dios. Tienes que estar bien ante Dios para que, para que tú crezcas, para que tú avances, hermano. Amén. Luego dice el yelmo de la salvación. Tú tienes que creer firmemente que te vas a salvar. Tú tienes que creer firmemente que te vas a salvar, que vas a obtener la salvación. Ese es el yelmo, hermanos. Esos dardos del enemigo que pone el enemigo, de que no, tú no te vas a salvar porque tú eres mentiroso, tú eso que el otro. No le creas al enemigo, hermanos. No le creas al enemigo. Confía en Dios, que Dios te va a salvar, hermanos, si tú estás bien ante Dios. Amén. La espada de la palabra de Dios. La espada de la palabra de Dios. Recuerda que cuando tú predicas la palabra, la persona también es liberada, restaurada, cambiada, hermanos. Y también cuando reprendes a los enemigos, cuando tú oras, reprendes a los enemigos, también usas la palabra como espada para derribar altares, derribar brujerías, derribar hechizos, derribar dificultades, derribar muchas cosas negativas, hermano. Esa es la palabra. El calzado del yelmo, perdón, el calzado del evangelio. Quiere decir que dice la palabra, cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian el evangelio de Dios, hermanos. El calzado con el apresto del evangelio, porque tú vas a caminar y vas a ir a predicar la palabra de Dios. Entonces, tiene que estar vestido con el calzado del apresto del evangelio, o sea, predicar la palabra de Dios, predicar la palabra a gente que no conoces, a tu vecino, a tu familia, para que crean en Dios, hermanos. Amén. Y cuando oras, arrodíllate, hermanos, arrodíllate y pídale a Dios: ten misericordia de mí, Señor, ayúdame, soluciona todos los problemas, ayúdame en esto, bendíceme. Por ejemplo, ¿qué cosa puedes pedir a Dios en oración? Pedir una pareja, pedirle un varón, un esposo, una esposa, puedes pedirle hijos, puedes pedirle una casa, puedes pedirle una familia, y Dios te va a escuchar, hermanos, pero también tienes que pedir por otras personas también, amén. Hermanos, estás en oración, tú pides también que se mueran la gente que se opone a tu camino, las personas que se oponen a la verdad del camino de Dios. Tú tienes que orar también para que esas personas sean quitadas del medio, Dios los elimine, Dios los corte de la tierra, Dios los mate, porque eso está escrito en el Antiguo Testamento. Los israelitas peleaban contra el pueblo opositor y los mataban a la gente negativa, a la gente inconversa, a la gente pecadora. Y es también así ahora, hermanos. Amén. Recuerda que la palabra de Dios dice que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, útil para instruir, enseñar en justicia, hermanos. Amén. Entonces quiere decir, hermanos, que así como el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, hay que aprender de las lecciones que nos dicen ahí la palabra de Dios, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Entonces, ese ha sido el tema de hoy día. Ah, la armadura de Dios, hermanos. Tú tienes que vestir la armadura de Dios porque estamos en una guerra espiritual. Estamos en una lucha, una guerra espiritual, hermanos. Tienes que estar preparado, hermanos, para cuando Dios venga y te lleve y nos lleve a nosotros, hermanos. Tienes que estar preparado, firme en la palabra de Dios, ser valientes, ser guerreros. En el camino de Dios no hay quizás comodidad. Ay, no, una vida light, una vida fácil. No, este camino es para valientes, para esforzarse, para soldados, para guerreros. Tú eres un soldado, tú eres una soldada, eres una guerrera, una guerrera, un guerrero. Yo soy un guerrero en el camino de Dios. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, dice la palabra de Dios. Tú tienes que ser violento, hermanos, amén. Ser esforzado, ser valiente. Tú pídele a Dios. Te falta sabiduría, pídele a Dios. Eh, Cuando oras, pídele a Dios, clámale, humíllate, hermanos, ante Dios. Amén, hermanos. Entonces, ese ha sido el tema de hoy día, hermanos. No se olviden de suscribirse a mi canal
de dale compartir y dale me gusta, hermanos. Amén. A todos nosotros nos ayudan. Dios los bendiga a todos, hermanos, en el nombre de Jesús. Bendiciones a todos en el nombre de Jesús. Amén.